el 20 de enero de 1961, en medio del frío penetrante de Washington, un hombre joven, con una vitalidad que contrastaba con la solemnidad del momento, se paró frente al Capitolio y pronunció una frase que, más de 60 años después, todavía resuena en la memoria colectiva. No preguntes qué puede hacer tu país por vos. Pregunta qué podés hacer vos por tu país. Para muchos, en ese instante y a lo largo de las décadas, fue solo una frase inspiradora, un llamado poético al patriotismo y al servicio cívico. Pero para otros, para aquellos que sabían leer entre líneas y entender el contexto geopolítico, fue mucho más que eso. Fue una advertencia, una declaración de principios que definiría una era. Ese día, John Fitzgerald Kennedy asumía la presidencia de Estados Unidos en uno de los momentos más tensos y peligrosos del siglo XX. El mundo no era un lugar amigable. Estaba fracturado, dividido en dos bloques irreconciliables que se miraban con desconfianza y hostilidad: capitalismo y comunismo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría, un conflicto que no se libraba en campos de batalla tradicionales con ejércitos enfrentados, sino en las sombras, con espías, propaganda, avances tecnológicos, y sobre todo, con un miedo constante y paralizante a la aniquilación nuclear. Cada noticia, cada movimiento político, cada avance científico era interpretado a través de este lente de rivalidad existencial. En medio de este polvorín global, emergía Kennedy. Con apenas 43 años, se convertía en el presidente más joven elegido democráticamente en la historia de su país, un hito que generaba tanto entusiasmo como escepticismo. Muchos dudaban de él y no lo ocultaban. Dudaban por su juventud, que algunos confundían con inexperiencia. Dudaban por su apariencia casi de estrella de cine, que parecía contradecir la gravedad del cargo. Dudaban por su estilo carismático y moderno, que rompía con la imagen de los estadistas más adustos y tradicionales que lo precedieron. ¿Podría este hombre, con su familia glamorosa y su aire de optimismo casi desafiante, liderar al mundo libre frente a la amenaza soviética encarnada por el astuto y experimentado Nikita Khrushchev? Pero ese discurso, el que hoy recordamos por esa famosa frase, no fue una improvisación fruto del momento. Cada palabra, cada pausa, cada inflexión fue cuidadosamente construida y ensayada. Fue el resultado de semanas de trabajo junto a su principal redactor de discursos, Ted Sorensen. Juntos, pulieron un mensaje diseñado para ser claro, directo y potente, dirigido tanto a los ciudadanos estadounidenses que lo escuchaban con esperanza, como al resto del mundo, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Kennedy no recurrió a promesas vacías ni a un optimismo ingenuo. Al contrario, su discurso fue un llamado al sacrificio. Habló de responsabilidad compartida, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Presentó una visión de una larga lucha crepuscular. Una lucha que, según sus propias palabras, no se ganaría en los primeros 100 días, ni en los primeros 1000 días, ni en la vida de esta administración, ni siquiera quizás en nuestra vida en este planeta. No prometió comodidad. No prometió una seguridad absoluta y sin esfuerzo. Prometió una tarea ardua, un camino lleno de desafíos. Y eso, en plena Guerra Fría, con la amenaza de un holocausto nuclear siempre presente, no era una frase inocente. Era una preparación psicológica para la nación. Estaba diciéndole a su gente: prepárense, porque vienen tiempos difíciles y necesitaré que cada uno de ustedes esté a la altura. Pero lo más inquietante, lo que verdaderamente definía la nueva era que comenzaba, no fue solo lo que dijo, sino lo que implicaba. Porque ese discurso marcó el nacimiento de una nueva forma de liderazgo estadounidense en el escenario mundial. Una política exterior mucho más activa, más audaz, más intervencionista. Una disposición a pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, afrontar cualquier dificultad, apoyar a cualquier amigo y oponerse a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. Esta no era una simple retórica, era una doctrina. La doctrina Kennedy.
Mientras millones de personas en todo el mundo escuchaban su voz a través de las radios y veían su imagen en los televisores en blanco y negro, el mensaje llegaba fuerte y claro a todas las capitales, especialmente a Moscú. Estados Unidos no solo no iba a retroceder, sino que iba a tomar la iniciativa. Se presentaba como el guardián global de la libertad, dispuesto a intervenir en cualquier rincón del planeta donde considerara que esa libertad estuviera amenazada. Esta promesa audaz fue recibida con admiración por muchos de sus aliados, que veían en Kennedy al líder enérgico que necesitaban. Pero también generó una profunda inquietud, no solo en el bloque soviético, sino también en otros países que temían que esta nueva política intervencionista pudiera arrastrar al mundo a un conflicto directo. Y las consecuencias de esta nueva postura no tardarían en llegar. Apenas 3 meses después de su investidura, Kennedy autorizó la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, un intento fallido de derrocar a Fidel Castro que se convirtió en una humillación para su recién estrenada administración. Lejos de disuadirlo, este fracaso pareció reforzar su determinación. Al año siguiente, en octubre de 1962, el mundo contuvo la respiración durante 13 días de tensión insoportable. La crisis de los misiles en Cuba, un enfrentamiento directo con la Unión Soviética por la instalación de misiles nucleares a solo 90 millas de la costa de Florida, llevó a la humanidad al borde de la guerra nuclear. Fue la prueba de fuego para Kennedy y su doctrina. Su manejo de la crisis, una combinación de firmeza pública y diplomacia secreta, finalmente logró una solución pacífica, pero dejó una cicatriz imborrable en la conciencia mundial. Más allá de estos enfrentamientos directos, su discurso inaugural también fue la semilla de otros proyectos que definirían su presidencia. El llamado al servicio inspiró la creación del Cuerpo de Paz, una agencia de voluntarios que enviaba jóvenes estadounidenses a países en desarrollo para ayudar en proyectos de educación, salud y agricultura. Fue la manifestación práctica de preguntar qué podés hacer por tu país, extendiendo esa pregunta al resto del mundo. También impulsó la Alianza para el Progreso, un ambicioso programa de ayuda económica para América Latina, diseñado para contrarrestar la influencia del comunismo en la región. Y por supuesto, estaba la carrera espacial. Kennedy entendió que la Guerra Fría también se libraba en el campo de la ciencia y la tecnología. La Unión Soviética había tomado la delantera con el lanzamiento del Sputnik y el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Para Kennedy, esto no era solo un logro científico. Era una derrota propagandística. Su respuesta fue audaz y desmesurada. Se comprometió a llevar a un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Era una meta que parecía casi imposible en ese momento. Un desafío monumental que movilizaría los recursos científicos, industriales y económicos de toda una nación con un único propósito. No era solo una exploración, era una demostración de poder, ingenio y voluntad. Mirando hacia atrás, ese discurso del 20 de enero de 1961 fue mucho más que un simple acto protocolar. Fue una brújula que marcó el rumbo no solo de una presidencia, sino de toda una década. Anunció una era de idealismo y activismo, pero también de confrontación y peligro. La promesa de Kennedy de defender la libertad en todo el mundo se tradujo en un involucramiento cada vez más profundo en conflictos lejanos, sentando las bases para la escalada de la guerra de Vietnam. Una guerra que terminaría dividiendo a la nación que él había intentado unir y que marcaría trágicamente a toda una generación. Ese día frío en Washington, mientras la nieve cubría el suelo, el mundo entendió algo fundamental. Estados Unidos no pensaba quedarse de brazos cruzados. Bajo el liderazgo de su joven y carismático presidente, estaba dispuesto a asumir el rol de policía del mundo, con todas las responsabilidades y peligros que eso conllevaba.
El discurso de Kennedy no fue solo retórica. Fue una declaración de intenciones. Poco después vendrían la carrera espacial, la crisis de los misiles en Cuba, la expansión del conflicto en Vietnam. Cada palabra pronunciada aquel día pesaba más de lo que parecía. Kennedy habló de libertad, pero también de sacrificio silencioso, de pagar cualquier precio, de enfrentar cualquier enemigo. Era un llamado a la unidad, pero también una invitación al conflicto permanente. Para muchos estadounidenses, ese discurso encendió esperanza. Para otros, sembró miedo, porque detrás del idealismo había una verdad incómoda. Las grandes potencias no actúan solo por principios, sino por intereses. Kennedy entendía el poder del lenguaje. Sabía que las palabras pueden movilizar pueblos, justificar guerras y moldear generaciones enteras. Ese discurso convirtió a Kennedy en un símbolo, pero también lo ató a una promesa imposible de cumplir por completo. La historia lo transformó en mito. Su asesinato reforzó la leyenda. Pero el mundo que ayudó a construir sigue existiendo. Hoy, esa frase se repite en discursos, en libros escolares, en monumentos. Y sin embargo, pocos se preguntan qué costo tuvo realmente ese llamado al sacrificio. Porque cada vez que un líder le pide algo a su pueblo, la pregunta no es solo qué se da, sino quién termina pagando. Y lo inquietante es que todavía seguimos aplaudiendo discursos poderosos sin detenernos a pensar qué historia empiezan y a quién dejan atrás. Este análisis nos lleva a una reflexión mucho más profunda sobre el liderazgo y la retórica en nuestro tiempo. ¿Hemos aprendido la lección? ¿O seguimos cayendo en las mismas trampas verbales, seducidos por promesas grandilocuentes que esconden agendas complejas? Pensemos por un momento en los discursos que escuchamos hoy. Los líderes actuales, ya sea en la política, en los negocios o incluso en las redes sociales, utilizan técnicas muy similares a las de Kennedy. Apelan a nuestras emociones, a nuestro sentido de pertenencia, a nuestros miedos y esperanzas. Nos piden que nos unamos a una causa, que luchemos por un ideal, que sacrifiquemos algo por un bien mayor, y nosotros, a menudo, respondemos con entusiasmo. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a analizar fríamente lo que se nos está pidiendo? La era de la información nos ha dado acceso a una cantidad de datos sin precedentes. Podemos verificar hechos, contrastar fuentes y analizar las consecuencias de las políticas propuestas. Sin embargo, parece que la emoción sigue ganando la batalla a la razón. Un discurso carismático puede tener más impacto que 1000 informes detallados. La historia de Kennedy y su famoso discurso es un recordatorio constante de esta dualidad del poder. Por un lado, la capacidad de inspirar y movilizar a millones de personas hacia un objetivo común, como fue la llegada del hombre a la Luna, una hazaña que definió a una generación y demostró lo que la humanidad puede lograr cuando se lo propone. Por otro lado, la misma retórica se utilizó para justificar la escalada en Vietnam, un conflicto que dejó cicatrices profundas en la sociedad estadounidense y en el propio Vietnam, cicatrices que aún hoy no han sanado del todo. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo podemos discernir entre la inspiración genuina y la manipulación peligrosa? No hay una respuesta fácil. Requiere de nosotros un esfuerzo constante por mantener un pensamiento crítico. Requiere que no nos dejemos llevar por la primera impresión, por la elocuencia de un orador o por la presión del grupo. Significa que debemos educarnos, informarnos y, sobre todo, cuestionar. Cuestionar a nuestros líderes, sí, pero también cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué este discurso me emociona? ¿Qué botones está pulsando en mí? ¿Estoy de acuerdo con los fines, pero también con los medios que se proponen? ¿Quién se beneficia realmente de esta llamada a la acción? El legado de Kennedy es, por tanto, mucho más complejo que la imagen idealizada del joven presidente que prometió un mundo mejor. Es el legado de un estratega brillante que supo jugar con las palabras como nadie, para lo bueno y para lo malo. Es un espejo en el que se reflejan nuestras propias contradicciones como sociedad. Aplaudimos la valentía, pero a menudo ignoramos el costo. Anhelamos la unidad,
pero nos resistimos a examinar las divisiones que se esconden bajo la superficie. Y lo más importante, seguimos buscando figuras mesiánicas que nos ofrezcan soluciones sencillas a problemas increíblemente complejos. Quizás la mayor lección que podemos extraer de aquel día de enero de 1961 no está en las palabras que se dijeron, sino en las que no se dijeron, en todo lo que quedó implícito, en los sacrificios que no se nombraron pero que se exigieron, en los intereses que se ocultaron detrás de los ideales. La próxima vez que escuches a un líder pronunciar un discurso memorable, uno de esos que te pone la piel de gallina y te hace querer unirte a su causa sin dudarlo, haz una pausa. Recuerda a Kennedy. Recuerda el poder y el peligro de las palabras. Y pregúntate, no solo qué te están pidiendo que des, sino qué historia están tratando de construir, y quién, inevitablemente, quedará fuera de ella. Porque la historia no la escriben solo los que hablan, sino también los que aprenden a escuchar entre líneas. Es un ejercicio de responsabilidad cívica que nos debemos a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Analizar, cuestionar y decidir con la cabeza, no solo con el corazón. Esa es la verdadera forma de honrar el ideal de una ciudadanía activa y consciente. Este tipo de reflexiones son las que nos apasionan en este canal. Creemos que entender el pasado es la mejor herramienta para construir un futuro mejor. Si a ti también te interesan estos temas, si te gusta cuestionar las narrativas establecidas y profundizar en las historias que nos han moldeado, te invito a que te suscribas. Cada semana traemos análisis como este, buscando las claves ocultas detrás de los grandes eventos históricos. Dale a me gusta si este video te ha hecho pensar y déjame un comentario con tu opinión. ¿Crees que hoy somos más críticos con los discursos de nuestros líderes o seguimos siendo igual de susceptibles a la retórica? Me encantará leerte. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del poder y de las palabras. Nos vemos en el próximo video.